Shalom familia, Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, Suá desde Venezuela. Hoy otra vez otro estudio, volviendo a casa de mi padre, pero titulado El Rey que ha de venir. Estudio que va a ser de bendición para la Quejilá, aún para mis hermanos dispersos. Y nosotros estamos conociendo definitivamente la cultura del rey, del reino, el rey que ha de venir y usted eh, disfrute de esta enseñanza. Quiero aprovechar la oportunidad para exaltar a mi rey, para exaltar a mi creador también, Jehová Sebaoth, y a nuestro rey Yeshua Hamashiach, nuestro Adón, que nos permite el poder llevar a cabo estos estudios para edificación de su cuerpo, todo lo concerniente a su reino. Y que es toda una bendición el poder enseñar estos estudios a, a su cuerpo, porque de verdad ha sido toda una bendición y una experiencia muy agradable en lo personal. Quiero aprovechar entonces de exaltarlo, como dije, a nuestro Padre y a nuestro Rey. También considero una bonita ocasión para saludar a nuestros Morín de la Quejilá, al cuerpo de Morín que siempre están o estamos laborando para llevarle lo mejor a, a su pueblo, al Rey y a nuestro Padre para que usted pueda conocer su emet, su verdad en Ejat, en un mismo sentir. También aprovecho la ocasión para saludar a nuestros mentores de la Quejilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga, el More Aaron Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales, quienes son los Roín de la Quejilá de Yehoshua. Y para ello mi aprecio, mi saludo fraterno desde aquí de Venezuela. Eh, Bien, vamos a continuar entonces este segundo audio, este segundo estudio, El Rey que ha de venir. Si usted quiere entender un poquitico esto, vaya, escucha el primer audio, porque no se puede perder la información de la cual estamos dando y que es toda una verajó como lo he compartido. No sin antes, por supuesto, dándole la gloria al Padre y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová, nuestro Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, ya hemos visto, como dije en el primer estudio, fue una introducción bastante larga, pero era necesario. Y era necesario porque eh, nosotros tenemos que conocer todo lo que concerniente ligado a Israel. Cuando digo Israel, todo lo concerniente a lo que es la Torá, la cultura, de lo que se vivió en el primer siglo y aún antiguo Medio Oriente. Y que eso permanece en cuanto a manera, estilo de vida, enseñanza, y que no podemos echar a un lado las promesas que hizo el Padre a Abraham y todos los que vinieron después de Abraham. Isaac, Jacob, las 12 tribus, David, hasta llegar a nuestro rey, nuestro Mele, Yeshua HaMashiach. Entonces en ese contexto está basado este estudio. Cómo se veía antiguo Medio Oriente la persona que iba a venir, un rey, las cosas que tenían que ocurrir, su nacimiento. También la importancia de un templo, la importancia de un Dios, eh, en este caso, nuestro rey. Tenemos al creador de cielos y tierra, Jehová, pero en las culturas de más naciones vivían algo muy parecido y que siempre estaba relacionado el nacimiento de un rey a eventos sobrenaturales. Su nacimiento también era algo eh, muy, no voy a decir criticado por muchos, sino en la manera que se veía antiguamente, lo creyeron.
pero que de todo esto quien habla y permanece aún, como lo dije en el primer estudio, es el pueblo de Israel y las promesas hechas a Abraham y hasta que llegara el Mesías, y que siempre se ha hablado del Padre, del Creador cielos y tierra, que ya sabemos que es Jehová Sebaot, y que permanece su nación, con los aciertos y desaciertos que pueda tener el pueblo de Israel, pero que se habla del Padre, que se habla de inclusive de Abraham y del rey David y hasta nuestro rey. Eso es conocido, aún en los círculos religiosos. Entonces, el nacimiento, como lo dije, tiene que ver con ello. Pero inclusive la muerte, sus dioses tenían que restaurar a ese rey, pero que ninguno de ellos, como dije en el primer audio, resucitó. Y es por eso que el Evangelio cobra fuerza, cobra vigencia, porque no solamente eh, resucita Yeshua, sino que también para poder llevar a cabo su reino, y estaba el proceso de sanidad y restauración de la tierra, fue acompañado de milagros, prodigios, y que la gente pudo verlo, y por eso fue el éxito, la resurrección y los eventos que el Padre permitió a través de su Ruach Santo manifestarse en los Shalías, en los apóstoles, aún en la vida de Pablo. Y que cuando aparezca Yeshua va a hacer todo lo que mencioné en el primer estudio, en el primer audio, que tiene que ver, va a proveer, va a sanar, va a restaurar, va a perdonar, va a liberar, pero que también va a haber una reconstrucción. Y eso es importante notarlo. Vamos allá al libro de Isaías que leímos en el capítulo, en el libro, en el estudio anterior. Vimos pasajes, extractos de lo que es, iba a ser la restauración de lo que es el rey que ha de venir. En el capítulo 11, en el verso 1, dice lo siguiente: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de poder, de consejo, espíritu de conocimiento, de temor a Jehová, y se le dictará el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. ¿A quién? A los pobres. Y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca. Aquí está. Va a hacer justicia a los pobres, pero no solamente en la parte de leyes, sino a los opresores de esas personas. Eso se dio en aquel tiempo, pero lo estamos viviendo en este tiempo. Y Él va a hacer justicia y va a traer una restauración, no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad, quienes han creído en Yehoshua. Que ningún gobernante en la actualidad está haciendo justicia, y donde a todo lo contrario, están oprimiendo a sus pueblos. En el capítulo 32, de ahí mismo de Isaías, también podemos ver lo que va a hacer ese rey. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey, sus príncipes presidirán su juicio, aquel varón será como abrigo al viento, como refugio a la tempestad, como corriente de aguas en tierra seca, como sombra a la roca maciza y tierra calurosa. Los ojos de los que no ven verán, y los cerrados, y los oídos que no oyen entenderán. Aquí está hablando en el tiempo que Yeshua vino, y eso lo hizo nuestro Mesías. Empezó a hacer justicia, empezó a restaurar, porque era un año llover, jubileo. Hizo milagros, prodigios, liberó, sanó. Y pare de contar. Pero sin embargo dice que presidirá con juicio. Entonces el juicio es no solamente el dictamen, sino sedacá, perdón, restauración, traer de, de la vergüenza al honor. Y es eso también, ese lenguaje en el Brit Hadashah, prácticamente todo en ese contexto está hablando.
de lo que es honor y vergüenza. Qué tremendo lo que hace Yeshua. Vamos a ir al capítulo 45. Y era lo que yo le decía del rey Ciro. Así dice Jehová, el ungido a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones. Oiga, aflojar los lomos de los reyes para abrir delante de él a los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, quebrantaré los batientes de bronce, haré pedazos las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos, riquezas ocultas en los lugares secretos, para que sepa que yo, Jehová, te llama por su nombre. Yo soy el Dios de Israel, por amor a mi siervo Jacob, a mi Israel es mi escogido. Te he llamado por su nombre, aunque tú no me conocías. Pero eso es lo que va a hacer el Padre. Cuando el Padre empezó a hablar al profeta Isaías y empezó a anunciar de ese rey que iba a venir, y para que llegara a Sirio pasaron más de 300 años. Pero el Padre ya había determinado, lo predestinó para que hiciera no solamente justicia a Israel, sino a las naciones. Y que Ciro fue un rey que por eso se nombra aún en la Torá. Qué tremendo. Y lo que va a ser nuestro Mesías, y eso también fue lo que hizo Yeshua. Y si usted ve el capítulo, el verso 8 en adelante, el único creador es Jehová, pero que él permite también su restauración. Vamos a ir al capítulo 49, de ahí mismo. Mire lo que dice: oí me consta atender pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y no tuvo memoria de mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mi saeta aguda, me guardó a su aljaba. Y me dijo: tú eres mi siervo, en mí me glorificaré. Mientras yo me decía en vano, me ha fatigado el viento y me ha desgastado mi fuerza. En realidad mi causa ha estado siendo defendida por Jehová. Aquí está el Padre, que dice: oíme costa lejana, también le va a hacer justicia, lo va a levantar, va a haber libertad, porque eso es lo que quiere el Padre. ¿A través de quién? De Yeshua el Mesías, la restauración completa. Por eso se le espera a Yeshua, él es el rey que ha de venir. Mire, si usted lee el verso 8, de ahí mismo la restauración de Sión, porque son muchas citas que tengo, y por eso es que no voy rápido, quiero explicar cada una de ellas. El capítulo 51, el consuelo para Sión, porque ese es el lugar que él escogió para entronar cuando él comienza a reinar, porque dice que el estrado de sus pies es ahí, y es el asiento, la silla donde él va a sentarse. Tiene que haber un templo cuando llegue el Mesías. Bueno, no necesariamente, pues nosotros ahora somos ese templo, pero algo tiene que haber allí, porque también los hablan los profetas lo que va a acontecer en ese lugar. Y es la justicia, el juicio a las naciones. Eso también va a suceder. ¿Qué dice? Está el verso 4. Dice: está atento, pueblo mío, préstame oído, nación mía, pues mi ley sale, pues de mí sale la ley. Estableceré mi justicia para luz a qué, a los pueblos. De súbito haré llegar victoria, mi salvación ha salido ya, y mi brazo jugará a los pueblos. Las costas lejanas esperan en mí y confiarán en mi brazo. Cuando Jehová levanta los brazos es para hacer justicia. Y si él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Va a consolar a su pueblo, lo va a restaurar, porque esa es su promesa. Miren, ahí mismo en el 59 también, vamos allá al libro del capítulo 59. Mire lo que dice.
El verso 13. Hemos transgredido y nos negamos a Jehová, volvimos la espada a nuestro Dios, convencido de opresión y concibiendo, opresión y rebelión, y ardiendo desde el corazón palabra de mentira, porque se ha hecho esto, que el juicio recto se retire, la justicia se mantenga a lo lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Aquí están cuando la gente está haciendo lo malo. Pero si uno se arrepiente, hace teshuva, el tikkun y el debekut, no debería de haber problema. Vamos a ir al libro de ahora de Jeremías, capítulo 4. El verso 1 en adelante dice: Oráculo de Jehová, cuando quieras volver Israel, vuélvete a mí. Si apartas de mí tus oídos detestables, ya no vagarás de una parte a otra. Aquí está. Si se vuelven a él. ¿Qué dice? Entonces jurará por la vida Jehová, es verdad, el derecho y en justicia, y las naciones se congratularán con él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a los varones de Judá y Jerusalén. Aquí está, justicia, él, no solamente a Israel, a las naciones. Porque cuando él comience a traer a su pueblo, independientemente de las situaciones que han vivido a lo largo de la historia, él va a hacer juicio y justicia a esas naciones que tuvieron al pueblo de Israel. Así como en Babilonia estuvieron allí, pero después le vino el juicio. Y el juicio, entiéndase que no solamente es como un castigo. Si hiciste lo malo, bueno, ya sabes lo que te espera. Pero si hiciste lo correcto, ¿por qué ha de temer? Porque Él es justo, es nuestro Padre. ¿Qué más? En el capítulo 9, ahí mismo de Jeremías, vamos a ir avanzando en el verso 24. Si no alabas en esto, el que se haya de alabar, entenderme y conocerme, soy yo, Jehová, que hago mi misericordia. Oiga, juicio y justicia a la tierra, porque estas son las cosas que yo quiero, dice Jehová. En aquel día viene, dice Jehová, que castigaré a todo incircunciso y todo circunciso. Y empieza a nombrar las naciones: Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón, de Moab, y todo aquello que se rapan la sien y los habitantes del desierto, porque las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel también incircuncisa de corazón. Pero que le va a hacer juicio y justicia. Hay un dictamen, pero que va a ser de acuerdo a ese dictamen a lo que hemos hablado, a los gobernantes, quienes han oprimido no solamente al pueblo de Israel, los que tienen tierra, los que tienen empresas, que han sido injustos, no solamente a los gobernantes. Oiga, para la época la tierra, lo que manejaban la tierra, hoy empresarios que han sido injustos. Y él paga. Y nadie se salva de su mano. Yo quiero ir también al capítulo 7 y me disculpan un momentico, de Jeremías. El verso 5 al 6, ¿qué dice? Porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, y en verdad administráis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimáis a quien, al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derrama sangre inocente en este lugar, ni andéis tras a otros dioses para vuestros propios perjuicios. Aquí está. Le va a hacer justicia y está hablando de quien que no oprimas al huérfano, a la viuda, al pobre, y que no derrames sangre inocente. ¿Le parece eso algo conocido cuando va a aparecer el rey que ha de traer, que ha de venir a hacer justicia? Aún el Brit Hadashah está lleno de esto. Y Yeshua lo dijo
cuando habló a las dos, que habló de la casa sobre la roca y la arena, también cuando la mujer viuda, está hablando de Israel, de un juez injusto, y cuando él aparezca, familia, todo esto está lleno de lo que es justicia, bondad, el rey que ha de venir, la restauración a las naciones, al pueblo de Israel, y por eso estamos esperando su venida. Qué interesante, familia, qué interesante. Vamos a ir ahora al capítulo 22 de Jeremías. Creo que es el capítulo 22, el verso 3 y 4. Dice, así dice Jehová, haced lo recto, lo justo, y librá al despojado del mano del opresor, no maltrates, ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. Aquí está hablando de lo mismo. La opresión que ejercían quienes tenían tierra a sus obreros, no solamente los gobernantes. Interesante, familia, interesante. Ahí mismo en el verso 23, en el capítulo 23, el verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David el renuevo justo y reinará, obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. Y en su día será salvo Judá y en Israel habitará confiado. Y se apellidará con este nombre, Jehová Sedakeino. Aquí está Sedacá. Dios es justo, Sedacá no tiene que ver solamente con ofrenda. Estamos hablando en un plano de justicia. Y la justicia también, para todo ello tú también tenías que pagar un impuesto. Aquí lo vemos también, lo leímos hace ratico, cuando el pueblo de Israel fue liberado, que se le dio la carta a Nehemías. Y lo leemos también en el audio anterior. Cuando David hubo paz en su reinado, le pagaban un impuesto. Y esa justicia tiene que proclamarse. ¿Pero cómo? Perdonando, devolviendo, restaurando. Al que estaba preso se dejaba en libertad. Los que estaban en la ciudad de refugio el sacerdote iba. Mire qué impresionante todo esto. Por eso que usted ve en el libro de Ezequiel, que lo vamos a ver en su momento también, todo lo que ha hecho el Padre para con su pueblo y aún para con nosotros. Miren, si usted quiere ver esto que estoy hablando, que se cumple, vamos al capítulo 34 de Jeremías. El capítulo 32 también de Jeremías habla de lo que es, y el capítulo 33 de la restauración de Israel. Pero mire lo que dice el capítulo 34, el verso 8. Oráculo de Jehová recibió Jeremías después que Sedequía pactó con el pueblo de Jerusalén para promulgar una remisión, dejando libre a cada uno de sus siervos hebreos y su sierva hebrea, para que ninguno usara más a los judíos, a sus hermanos, como siervos. Cuando los príncipes del pueblo oyeron el pacto, se habían convenido dejar libre a sus siervos y sus siervas, que ninguno usara más como siervo, obedeciendo y dejándolo ir. Pero ¿qué dice el 11? Pero después se arrepintieron y hicieron de regresar los siervos y siervas que habían dejado libres, y otra vez los redujeron a servidumbre como siervos y siervas. Y esto tiene que ver con el ciclo Shemitah. En el año séptimo para el séptimo lo dejaron esclavo. ¿Y qué dice el 13? Vamos al 12. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: así dice Jehová, el día que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, yo hice un pacto con vosotros, diciendo: al cabo de los 7 años, cada uno de vosotros dejará ir a su hermano el hebreo, que haya sido vendido. 6 años lo servirá y lo dejará libre. Pero los padres no oyeron ni se inclinaron a mi oído. Y vosotros habéis convertido el hecho ante mí ojos,
cada uno ha anunciado libertad a su prójimo y concertéis un pacto en mi presencia en la casa de la cual ha invocado mi nombre. Y abajo dice, lo profanaron. Ahí está. Tenían que dejarlo en el séptimo y en el séptimo. Miren, yo quiero decir algo. Ninguna crisis, oiga bien, ninguna crisis es casualidad. Las crisis económicas y guerras, todo es planificado. Y después de esas crisis, ¿qué hacen? Inventan y dicen, vamos a ofrecer un paquete. Dan un dinero, hacen como especie de un préstamo. Piden a los bancos y hacen que supuestamente todo quedó bien ante los ojos de ellos. Pero ante el Creador y quien conoce esto, están en problemas. Y no es casualidad que a veces las crisis la hacen siempre en la fiesta del otoño y coincidencialmente un día antes del día del perdón. ¿Le parece eso algo eh, raro, extraño? Para mí no, porque ese es el tiempo que se debería de perdonar, más bien el día que se condena. Dejan familias en calle, durmiendo en las calles, los sacan de las casas, no pueden pagar las deudas. Y la cosa es cuando se manifieste el Padre y empiece a clamar, a hacer justicia. Todos aquellos que no le fue devuelto ni perdonado. Las guerras. Por eso que Yeshua, y ahorita lo vamos a ver, habrá rumores de guerra. Ahorita vamos al pasaje, pero le di porque me interesaban. Vamos a ir a Mateo 25, ya que mencioné lo que dijo Yeshua. Yo quería hacer esto en 2 audios, pero no me va a dar tiempo. Creo que lo voy a hacer en 3 audios. Mateo 25, el verso 31 en adelante. Si leemos el 14 en adelante, él dice, cuando se va de viaje y regresa y empieza a pedir cuenta. Se sienta a sacar cuenta con sus mayordomos. Si hiciste bien, hiciste mal. Pero en el verso 31, mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga, ese es otro título. Porque cuando se está hablando del Hijo del Hombre, se está hablando de alguien que fue autorizado por el Padre. Y cuando Él está dando ese nombre es porque el Padre, antes de morir, siempre ponía a sus hijos a cargo de la casa. Y este hijo tenía que honrar a sus padres. Y él se hacía responsable de sus padres. Y tenía que cuidar la casa, tenía que cuidar la empresa. Yeshua siempre habló en este contexto. Yeshua nunca habló algo diferente que no fuera conocido en el primer siglo y antes del primer siglo. O en toda la cultura de Israel siempre se habló ese lenguaje. Miren, el verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones y los apartará uno de otro como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito en el nombre de mi Padre, hemos heredado el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Desnudo me cubriste, estuve enfermo, me visitaste, estaba en prisión y viniste a mí. Está hablando de un año, Shemitah, Yovel, jubileo. ¿Y qué dice? Entonces los justos resplandecerán diciendo, Señor, cuando tuvimos hambre. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando tuvimos hambre y hambriento sustentamos al sediento y dimos a beber, cuando
te vimos forastero, te acogimos desnudo y te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, fuimos a ti. Entonces respondiendo el rey dirá, de cierto digo que cuando hiciste uno esto a mí, también a lo más pequeño, a mí también me lo hiciste. Los gobernantes y los que tienen empresa y los que tienen tierra y que han hecho injusticia. Lo leímos en Jeremías ahorita, que el padre estaba molesto porque lo volvieron a esclavizar. Cuando él dijo que no hicieran ellos. Por aquí está hablando Yeshua, el rey que ha de venir. Todo esto que yo estoy hablando es lo que se va a sentar el Mesías a hacer. Familia, esto es serio, esto no es juego. Y Yeshua nunca habló algo que fuera diferente, contrario a lo que están en los profetas. Todo lo contrario, Yeshua siempre habló en ese contexto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Justicia, bondad a la viuda, al huérfano. Los salarios de hoy de naciones, como en el caso de Venezuela, no llegamos ni a $5. Cuando una cesta básica vale más de $400, ¿cómo tú compras? Eso es opresión. Y cuando tú trabajas de más o el doble para poder cubrir tus casos, eso es opresión. No hablemos de los sistemas comunistas y que socialistas y dictadura. Eso es opresión. Pero Yeshua lo hemos leído y se lo he leído a lo largo y ancho de los profetas, lo que va a hacer él. Yo quiero dejar este audio aquí para hacer el otro y culminar con él. Sí va a dar tiempo, pero bueno, vamos a vernos en un tercer audio de El Rey que ha de venir. Nos vemos, Ley Raot, Shalom, Shalom.